Quiero que levanten la mano todas las personas aquí que hagan trading de divisas, porque lo que vamos a hablar va a ayudarles bastante a quienes operan en el mercado de divisas. El tema, voy a ver primero cómo, la influencia de la Fed en los mercados emergentes, un estudio del caso chileno. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cuál es la Fed, cuál es el papel que juega la Fed en los mercados globales, cuáles han sido las acciones que ha tomado en los últimos años. Los últimos años, desde 2019 al día de hoy, los mercados han pasado por muchos cambios, por cambios bastante grandes. Hemos visto cómo los precios del Standard & Poor's 500, del Nasdaq, de Bitcoin, estuvieron llegando a máximos históricos. Vimos un Bitcoin tocando dos máximos históricos consecutivos, un Nasdaq y un Standard & Poor's 500 tocando máximos históricos casi cada semana durante un periodo de un año. ¿Y cómo es que se ocasionó esto? ¿Cuál fue la influencia de la Fed, del Banco Central de Estados Unidos, y cómo también afectó los flujos monetarios ante las economías en desarrollo, economías en crecimiento? Entonces, inicio con este gráfico. Este es el gráfico del Standard & Poor's 500 en el año 2020. Es la caída más grande que el índice ha tenido en toda la historia. ¿Por qué sucedió esto? Es de donde me gustaría partir. Y es algo que nos afectó a todos en general, y esto sucede cuando inicia la pandemia. En 2019 empezamos a escuchar noticias acerca de este virus que empezó a afectar a la población, pero no fue hasta 2020 cuando se empezaron a ver reflejados los efectos en nuestras vidas, cuando de un momento a otro te dicen que ya no puedes salir de tu casa, ya no puedes salir de tu casa a trabajar, ya no puedes salir de tu casa y utilizar tu automóvil, ya no puedes ir a comprar, hacer las compras que haces cada semana porque nos ponen ciertas restricciones para evitar la propagación del virus de forma rápida. ¿Qué es lo que ocasionó en los mercados esta situación? Voy a hablarles un poco acerca del precio del petróleo WTI. Van a decir, ¿por qué Enrique me está hablando del Standard & Poor's 500? ¿Por qué me va a hablar del petróleo ahorita? ¿Por qué me está hablando de la pandemia cuando el tema es también un estudio del caso chileno? Porque a raíz de las decisiones que toman los bancos centrales para solucionar ciertos problemas económicos que surgen a través de la pandemia, se afectan monedas o divisas como el peso chileno, como el peso mexicano. Entonces, inicia la pandemia y en 2020 inician las prohibiciones. El precio del petróleo en ese año se fue a negativos, es decir, que llegó a cotizar en -0. ¿Por qué sucede esto? Cada semana, cada miércoles, el Departamento de Administración de la Información de Energía de Estados Unidos publica un dato que se llaman los inventarios de petróleo, en donde cada semana vamos a ver cuál es la producción de barriles de petróleo en comparación a la semana anterior. Entonces vemos, la semana que terminó en 5 de mayo, se produjeron 10,000 millones de barriles de petróleo por día, más que la semana anterior o menos que la semana anterior. Y eso nos da a entender que hay una producción que se está creando constantemente, ¿no? Es una producción que no puedes detener, que el informe que tenemos es de los datos anteriores de una semana de diferencia. Si hay una oferta que se mantiene creciendo porque se tiene estimada cierta demanda y de un momento a otro detienes esa demanda, va a ocasionar cambios en los precios. El petróleo se mantiene en producción constante todo el tiempo, todos los días, y nosotros nos mantenemos utilizando nuestros automóviles.
Si de un momento, de un día para otro, dejas de utilizar tu carro, dejas de salir a la calle y utilizas el transporte público y porque pusieron una prohibición en la que ya no puedes salir, de igual forma dejas de consumir menos y las tiendas reparten menos porque también tienen prohibiciones, obviamente la demanda de esta materia prima va a caer de una forma fuerte, en un momento en el que la producción continúa creciendo, ¿no? No lo puedes detener así de un día para otro. Ahora, en la economía o en las empresas sucede el mismo efecto. El Standard & Poor's 500 es un índice que tiene las 500 empresas más importantes del mercado de Estados Unidos, las que tienen mayor capitalización bursátil. Y estamos hablando de empresas que todos los días están trabajando y produciendo de forma constante para crecer. La especulación termina siendo la misma, en la que la salud de la economía se va a ver afectada por la especulación en la que dices, ya no puedo salir a consumir. ¿Qué es lo que va a suceder cuando todos llevamos un ritmo de crecimiento, un ritmo de consumo, vamos a las tiendas y compramos de forma habitual? Después, de un momento para otro, la gente ya no puede salir a trabajar, la gente ya no puede salir tampoco a consumir. Y la economía cae y genera el Standard & Poor's 500 tiene esta caída tan fuerte por el miedo a una recesión, a que la economía empiece a caer. Esto sucede de un momento para otro, de un día, en cosa de semanas. Y los bancos centrales, el gobierno, tienen que tomar ciertas medidas para evitar que se continúe esparciendo el pánico, que continúen las ventas. Tienen que tomar acciones que hagan que la gente vuelva a tomar la confianza y vuelva a consumir. La herramienta que utilizan es la política monetaria y tienen una herramienta, la cual es su herramienta más poderosa para poder hacer que la gente consuma y que la gente deje de consumir. Esto es las tasas de interés y los estímulos fiscales. Cuando vemos esta caída tan fuerte en el Standard & Poor's 500, también en el precio del petróleo, los bancos centrales, la Reserva Federal, tiene que tomar ciertas medidas para hacer que la gente continúe consumiendo. Las tasas de interés en ese tiempo son muy bajas en Estados Unidos, son unas tasas de interés de 0 o muy cercanas a 0. Al mismo tiempo que se están dando subsidios para que las empresas puedan pagar a sus empleados, o si tú te quedaste sin trabajo, puedas ir a cobrar un cheque de forma mensual o trimestral simplemente porque te quedaste sin empleo. Y esos son datos que también podemos ver, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos publica los informes de solicitudes de ayudas por desempleo, lo cual nos ayuda a saber qué tanta gente está pidiendo ayudas, vaya, si el desempleo está creciendo o si está bajando. Estamos en el periodo en el cual tienen que solucionar el problema de la caída del Standard & Poor's 500, la economía se detuvo. Empiezan a bajar tasas de interés. La política monetaria que toma el Banco Central es una política monetaria expansiva, enfocada a la expansión económica, al crecimiento, a que salgas y utilices tu tarjeta de crédito con una tasa de interés bastante baja. Durante este periodo es cuando la gente empieza a consumir nuevamente. Cuando empezamos a ver a estas empresas tecnológicas llegando a máximos históricos, cuando empezamos a ver a Bitcoin llegando a máximos históricos, al Standard & Poor's 500. Pero no dura para siempre el efecto tan bonito que ocasiona la política monetaria expansiva. ¿Por qué? Porque tiene un resultado y es un resultado muy peligroso. Es un resultado que tienen que solucionar de forma rápida, el cual es la inflación. En Estados Unidos, en 2022, llegaron a su máximo de inflación en los últimos 40 años. Entonces, allí es cuando las reglas del juego empiezan a cambiar nuevamente. Hay ciertos datos que tenemos que estar revisando para poder
entender cuáles serían las decisiones de políticas monetarias que podrían estar tomando los bancos centrales. Los datos principales que al menos yo reviso son los datos de empleo y los datos de inflación y decisiones de política monetaria. Entonces, Estados Unidos llega a su máximo de inflación en 40 años y tienen que evitar que esa inflación se vuelva una inflación galopante, se vuelva una hiperinflación, ¿no? Que una inflación galopante es una inflación en la que el día de hoy el precio del huevo cuesta 10 pesos y tal vez el día de mañana amanezca costando 13 pesos y luego regrese, ¿no? Entonces tienen que detener el crecimiento de inflación. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo cambian las reglas del juego? Ahora tomando una política monetaria restrictiva, en la cual si anteriormente te incitaban a consumir reduciendo tasas de interés, en este caso va a suceder lo contrario y van a regular la velocidad o la forma en la que consumes aumentando las tasas de interés. Cuando los bancos centrales empiezan a aumentar las tasas de interés, el dinero se vuelve más caro. Utilizar tu tarjeta de crédito es más caro y el rendimiento de los bonos del Tesoro empieza a pagar más. Eso es algo bastante, es un punto clave. Tenemos que tener siempre consideración de revisar el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque con ellos podremos entender hacia dónde se pueden mover o no las demás divisas y también el precio del oro. En la presentación anterior estaba el gráfico de la inflación, el pico de inflación en los 40, el máximo de inflación en los 40 años y cómo después del máximo de inflación empieza a caer la inflación. En esta pantalla lo que tengo es el registro de los aumentos en tasas de interés desde 2020, en el cual vemos que había una tasa de interés de 0 y va creciendo, ¿no? Entonces, la tasa de interés baja, la tasa de interés de 0 es cuando se generan los máximos históricos en el Standard & Poor's 500, el dólar se mantiene perdiendo fuerza y se mantiene pues debilitándose contra la inflación, ¿no? Ahora, ¿cuál es el contexto económico en Chile y cómo es que las decisiones de lo que hace el Banco Central afectan a divisas como el peso chileno o a divisas como el peso mexicano? Y todo va de algo que se llama diferencial de tasas de interés. Entonces, en México, el último año, el peso mexicano llegó a sus niveles más bajos desde 2013. En Chile, el peso chileno también ya me pasé en la presentación. La presentación anterior era, ahí está, muchas gracias, es la tasa de desempleo, la tasa de desempleo chilena, en la cual vemos un crecimiento en ella desde diciembre de 2021. Es una tendencia totalmente alcista en el desempleo y en los últimos 2 meses tuvo un repunte nuevamente. Es importante que entendamos estos datos y cuál es el efecto que ocasionan en el tipo de cambio de nuestra divisa y cómo nos va a afectar que el tipo de cambio se fortalezca o se deprecie a comparación del dólar. Entonces, el primer dato a tener en cuenta es el dato de tasa de desempleo, ¿no? Estamos hablando de un desempleo que está creciendo de forma constante. En Chile, la política monetaria que se tenía hasta el último reporte del Banco Central chileno era una política monetaria hawkish, era una política monetaria restrictiva en la que el Banco Central chileno estaba aumentando las tasas de interés. Aumentan las tasas de interés para combatir los altos niveles de inflación, porque el enemigo principal de los bancos centrales o de las economías es el crecimiento de inflación y es lo primero que se busca combatir. Entonces entendemos ahora que la tasa de desempleo va creciendo y que el PIB
De igual forma, mantiene una tendencia alcista, sin embargo, vemos que está justo en un periodo en el cual tiene una corrección o una contracción del menos 0.3% en el último trimestre. El mismo trimestre en el que la tasa de desempleo también tuvo un repunte. La inflación en Chile desciende de 14.1% en agosto de 2022 a 5.3% en 2023. Eso es un claro ejemplo de los resultados que tienen las políticas monetarias del Banco Central chileno. De igual forma como la de Estados Unidos, alcanzan un pico en inflación. Los bancos centrales toman medidas utilizando las tasas de interés y empieza a tomar efecto y reducir la inflación. ¿Cómo es que esto? Aquí está el gráfico y los datos de la tasa de interés. Empieza la tasa de interés en 2022 en un 9%, el máximo, su pico, la tasa de interés es de 10.25%, y la última decisión de política monetaria del Banco Central chileno fue reducir la tasa de interés. Vimos en el gráfico pasado cómo la inflación ya empezó a caer. La tasa de desempleo está creciendo, el PIB lleva un trimestre cayendo y la tasa de interés ya alcanzó su pico. Desde este punto, la tasa de interés o la decisión de política monetaria del Banco Central va a ir siendo más expansiva o dovish, en la cual van a continuar bajando los tipos. Este es el gráfico del peso chileno a comparación del dólar y lo puse como riesgos y oportunidades. Tengo señalados los puntos en los cuales el peso chileno ha mostrado sus mayores depreciaciones. La mala noticia es que estas depreciaciones, las más fuertes que el peso chileno ha tenido, es siempre en datos de inflación de Estados Unidos y datos de empleo de Estados Unidos. Ahora, tenemos un Estados Unidos que mantiene una política monetaria agresiva hasta el momento y en comparación tenemos una política monetaria del Banco Central chileno que ya tuvo resultados combatiendo la inflación y vemos una economía que está mostrando señales de inflación en una tendencia bajista, en las que vemos desempleo creciendo, vemos la tasa de inflación empezando a reducir y vemos el PIB de igual forma mostrando una contracción. La decisión del Banco Central chileno en política monetaria fue bajar los tipos y lo que se espera es que continúe esa política monetaria bajando los tipos. Cuando empiezan a bajar las tasas de interés, el rendimiento de los bonos del Tesoro empieza a ser menos atractivo y se empieza a volver más atractiva la renta variable o los activos que tienen más riesgo porque pagan mayor rendimiento. Cuando tenemos un bono de una nación que paga un rendimiento mayor a otro o que es más seguro que otro, el flujo de demanda de una divisa o de otra hacen que una se fortalezca. Es decir, en Estados Unidos tenemos un bono del Tesoro que en 10 años está pagando 4% más o menos. El bono de 2 años está pagando 2% más o menos, 5%, perdón. Y en Chile un bono que paga rendimientos bastante grandes, más de 11%. En México también la tasa de interés del bono es de 11.25%. Ese diferencial de tasas tan grandes hace que se vuelva más atractivo invertir en economías como la mexicana o economías como la chilena, porque pagan más rendimiento que el bono soberano de Estados Unidos. Vemos en el gráfico cómo el peso chileno viene de un periodo de recuperación contra el dólar y empieza a repuntar otra vez al alza. El periodo de recuperación o cuando el peso chileno o el peso mexicano están en muy buenos niveles contra el dólar, es cuando el bono está pagando más rendimiento porque los inversores prefieren poner su dinero en donde hay más rendimiento que en bonos que te pagan menos. Obviamente, cualquier inversor iría a poner su dinero en un bono que te paga mayor rendimiento.
Cuando empiezan a bajar, cuando empieza a bajar la inflación y los datos de empleo y baja la tasa de interés, el rendimiento de los bonos empieza a caer, y cuando cae ese rendimiento, el dinero empieza a salir otra vez del bono, por lo cual podríamos ver cómo cuando bajan las tasas, baja la inflación, se mueve otra vez perdiendo valor a comparación del dólar. Entonces, esa era la presentación que tenía planeada, más bien ya se me terminó el tiempo. Y si tengo unos segundos, voy a regalar un Bitcoin. ¿Puedo tomar unos segundos extra? ¿Sí? Voy a regalarles un Bitcoin a quien conteste una pregunta bastante sencilla de algo que dije durante la conferencia. La pregunta es, ¿en qué año, al primero que levante la mano, ¿en qué año el precio del petróleo se fue a negativo? ¿En cuál? Perdón. 2020, perfecto. Pues toma, ganaste un Bitcoin. Ojalá se vaya a máximos históricos pronto. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.